Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estudiar Génesis capítulo 5. Vamos a seguir con las predicaciones del Génesis y hoy vamos a comenzar con Génesis capítulo 5. Se titula Los descendientes de Adán. Pero en la predicación por internet la vamos a titular Génesis 5, Caminando con Dios. Ok, hermanos, en la palabra de Dios el título es Los descendientes de Adán, pero le vamos a titular nosotros Génesis 5, Caminando con Dios. Ok, hermanos, bueno, vamos a comenzar con el versículo 1 del Génesis 5. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Vamos a estar hablando de toda la descendencia de Adán. Dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí hay una enseñanza, hermanos, que ya habíamos mencionado anteriormente. Una enseñanza plasmada en el verso 1 de este capítulo es que Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, nos enseña la Escritura. Y recordemos que en una situación ya habíamos dicho que el hombre es superior a las bestias y a los animales, que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Vamos a ver cuál es la posición del hombre aquí en la creación. Eso lo enseña el Salmo 8, verso 3 al 9. Salmo 8, verso 3 al 9. Vamos a ver cuál es nuestra posición en la creación. Salmo 8, 3 al 9. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, aquí el salmista dice que él se sorprende cuando ve la luna y las estrellas. Menciona aquí que el salmista, cuando ve las estrellas, él se impresiona porque es algo hermoso de la creación, ¿verdad? Cuando nosotros volteamos al cielo y es de noche y observamos las estrellas, son hermosas. También la luna nos impacta. Es algo que Dios hizo muy bello y muy impactante. El verso 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces aquí el salmista tiene una actitud de humildad. Dice: cuando veo los cielos, cuando veo la luna, las estrellas, digo, ¿qué somos nosotros? Pero aquí está la posición adecuada. El verso 5: le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esa es nuestra posición, hermanos. Somos menores que los ángeles. Y dice el verso 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Entonces, somos menores que los ángeles, pero somos mayores que las bestias. Entonces, eso es lo que nos enseña el verso 1 del capítulo 5, que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. No somos animales, somos superiores a los animales y un poco menor que los ángeles. Vamos con el verso 2 del capítulo 5 del Génesis. Dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Hermanos, aquí nos enseña la palabra de Dios que en el principio varón y hembra. Este fue el propósito de Dios, hombre y mujer. Hoy en día existen movimientos que apoyan al homosexualismo, pero ya hemos mencionado que Dios
rechaza esa conducta, la conducta homosexual. Dios la rechaza, Dios la ve como abominación. Dice la palabra de Dios que varón y hembra los creó y los bendice. Dios bendice ese tipo de matrimonios porque es lo natural, pero Dios no está de acuerdo. Y más allá de eso, hermanos, Dios llama abominación a todo matrimonio homosexual. Vamos a seguir leyendo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí hay otra enseñanza, hermanos. Vean que es de llamar la atención que Dios llama tanto al varón como a la mujer, los llama a los dos, los llama Adán, como si fueran solamente una sola persona. ¿Por qué, hermanos? Aquí le puse una aclaración. Porque cuando dos personas se comprometen en matrimonio a estar unidas y se comprometen delante de Dios, Dios ya no ve como dos individuos, sino como una sola carne. ¿Sí, hermanos? Por eso la Escritura nos enseña que Dios llama tanto al varón como a la hembra Adán, como si fueran una sola carne. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Que el matrimonio prospere, que no haya divorcios. Eso es lo que es el plan original. Entonces, ¿por qué en la palabra de Dios se nos menciona que Moisés da cartas de divorcio? ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios dice que es por la dureza de nuestros corazones, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, que una vez que el hombre tenga un compromiso con la mujer en matrimonio, ya no se separen y sean una sola carne. Amén. Dios bendiga a los matrimonios. Vamos a seguir leyendo. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bueno, antes de seguir leyendo esta parte de la Escritura, hermanos, vamos a anotar los años en que vivieron estos varones. Aquí empieza diciendo Adán, ¿verdad? Vamos a leer el 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo 5, hermanos? ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. 930 años, o sea, vivió muchísimo. Si hoy en día, hermanos, una persona llega a los 100 años, se nos hace, vaya, algo extraordinario. Imagínense en esos tiempos, ¿cuánto vivían los hombres? 930 años. Ya casi 10 veces lo que vive una persona de 100 años, ¿sí? O sea, es tremendo ver cómo vivían tanto tiempo los hombres en esos tiempos. Vamos al Génesis 6 al 8. 5, 6 al 8. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces aquí viene un segundo varón. El primero fue Adán, el segundo es Set, y nos enseña la palabra de Dios que Set vive 912 años y muere, ¿sí? Set vive un poco menos de años que Adán, pero aún así Set también vive mucho tiempo, 912 años, hermanos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir 912 años? La verdad, a mí sí me gustaría, aunque también dice la palabra de Dios que vivir en este cuerpo carnal es pesado, ¿verdad? Nos gustaría ya estar en la presencia de Dios, que es lo mejor.
Génesis capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice Génesis 5, 9 al 11. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Entonces viene el tercer personaje, que es Enos, y vive 905 años, menos todavía que Set, pero aún así pasa de los 900. 905 años vivió Enos. Génesis 5, 12 al 14. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Cuántos años vive Cainán? La palabra de Dios nos enseña que Cainán vivió 910 años. Todavía otro varón que vive más allá de 900 años. Vamos a seguir leyendo, hermanos, aunque es un poco tedioso estar leyendo estas partes de la Escritura, porque no nos cuenta alguna historia, sino solamente la cantidad de años que vivió estos personajes, que vivieron estos personajes. Aunque sea un poco tedioso, es importante que tengamos en cuenta cuántos años vivieron estos varones, porque vamos a tener una enseñanza que gira alrededor de esto. Miren lo que dice Génesis 5, 15 al 17. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. ¿Cuántos años vive en Mahalalel? Hasta este punto, hermanos, es el que ha vivido menos, que vivió 895 años, no llegó a los 900, le faltó, pero para nosotros es muchísimo. 895 años vivió Mahalalel. Génesis 18, 5, 18 al 20, dice la palabra de Dios. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 962 años y murió. Entonces ya vimos a Adán, ya vimos a Set, ya vimos a Enos, ya vimos a Cainán, a Mahalalel y el último, hasta este momento, Jared, que es el que ha vivido más años hasta este versículo, 962 años. Pero vamos a parar aquí, hermanos, un momento, antes de seguir leyendo el versículo 21. ¿Por qué? Porque a continuación, en el verso 21 del capítulo 5 del Génesis, va a aparecer un personaje que poco aparece en la Escritura. En pocos versículos aparece este personaje en la palabra de Dios. Pero este personaje, hermanos, es muy diferente a todos los que hemos leído. Vamos a ver qué dice Génesis 21 al 24. Antes de leer este versículo, hermanos, a partir de este personaje es que titulamos la predicación Caminando con Dios. Vamos a ver qué dice el 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Estamos hablando de Enoc. Dice aquí que él vive 65 años y engendró a Matusalén. El 22 es algo maravilloso, hermanos. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces aquí hay un testimonio que da la Escritura acerca de Enoc,
que es un testimonio muy bonito. Porque dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Enoc tenía una estrecha relación con Dios. Una estrecha relación con Dios, que caminaba todos los días con Él. Que a donde quiera que iba, hermanos, Dios también iba con Él. Dice la palabra de Dios que Enoc camina con Dios y él agrada a Dios. Qué bonito testimonio, ¿no, hermanos? Imagínense que en la Escritura a nosotros nos narraran y caminó con Dios. Y este varón o esta mujer caminaba con Dios. A donde quiera que él o ella iba, caminaba con Dios. ¿A quién no le gustaría, hermanos, que en sus caminos esté la mano de Dios? A todos, a todos. Aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos de adversidad, siempre y cuando esté Dios con nosotros, sean bienvenidos, bienvenidos. Cualquier momento en nuestras vidas, aun sean adversos o de tristeza, si está Dios con nosotros, hermanos, nosotros podemos cruzar el desierto. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra de Dios dice que este varón caminaba con Dios. Qué bonito testimonio. Y vean lo que dice el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por eso es un personaje muy particular, hermanos, porque dice la Biblia, hermanos, que de repente desaparece. Él camina con Dios, él era amigo con Dios, a él le gustaba estar con Dios, y de repente un día desaparece, es arrebatado. Imagínense todas las personas que lo conocían en Enoc, de repente ya no llegó a su casa, o no sé en qué momento desapareció, de repente ya no lo volvieron a ver, pero sabían que estaba con su mejor amigo, con Dios. Qué bonito testimonio tenía Enoc, ¿verdad? Caminaba con Dios. El verso, bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se nos dice muy poco de Enoc en las Escrituras. En estos versículos se nos dice un poco, y aparte se nos dice un poco más de Enoc en Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Por qué Enoc caminaba con Dios? Dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. O sea que él nunca conoció la muerte, hermanos. Él nunca conoció lo que es ir al sepulcro. Y dice la palabra de Dios, y no fue hallado. O sea, lo buscaron y no estaba. Estaba ya con Dios. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, que por cierto era algo muy importante que tenía yo que mencionar, vivió 365 años. Solamente 365 años vivió Enoc aquí en esta tierra. Obviamente es muchísimo, pero a comparación de 930, de 962, de 910, Enoc vivió poco tiempo en comparación a sus padres y sus abuelos. ¿Por qué? Porque Dios lo arrebata. ¿Y cuál fue la razón, hermanos? Porque él caminaba con Dios y de repente Dios dijo, me lo voy a traer. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y dice la Escritura que antes de que él desapareciera, tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un varón que agradó a Dios. Muy contrario, hermano, a Caín.
que fue un asesino, que mató a su propio hermano. Muy contrario a él fue Enoc, un varón que caminaba con Dios, un varón que tenía amistad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué bonito testimonio. ¿Acaso habrá algún testimonio mejor que este para un humano? No, hermanos. ¿Puede haber algo más importante en esta vida que agradar a Dios? No hay nada más importante en esta vida, hermanos, que agradar a Dios, que vivir para complacer a Dios. Hay un canto que dice que el propósito del hombre es el siguiente: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Hay muchos que quieren glorificar a Dios, que hacen una religión para exaltar a Dios, pero si no disfrutan de Él, hermanos, solamente serán mandamientos de hombres. Enoc glorificaba a Dios y disfrutaba estar con Él. Nosotros tenemos conocidos o familia con la cual nos gusta convivir, ¿sí? Piense en sus mejores amigos, hermanos. Piense en sus mejores amistades, con las cuales a usted le gusta compartir el pan, compartir los alimentos, compartir vivencias, anécdotas. Es agradable, ¿verdad, hermanos? Pues Enoc se alegraba de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No solamente que lo glorifiquemos con nuestra boca, sino que en nosotros esté ese gozo de alabar, que en nosotros esté ese gozo de cantar alabanzas. Cuando la vida cristiana solamente se vuelve, hermanos, glorificar a Dios solamente por obligación, no tiene sentido. Dios tiene ángeles para que lo adoren. Pero cuando por medio del Espíritu de Dios, en nosotros, en nuestras vidas, hay alegría cuando venimos a leer la palabra. Hay alegría, hermanos, cuando cantamos alabanzas. Hay alegría al recordar que Jesucristo dio su vida por nosotros. Hermanos, la vida cristiana es un deleite. La vida cristiana se puede disfrutar al máximo. Por eso el rey David decía: tú me das gozo mayor que las personas del mundo cuando beben alcohol. Tú me das gozo mayor que cuando las personas que no te conocen caen en sus deleites. Yo tengo un gozo mayor. Los cristianos no queremos pecar, no porque alguien nos prohíba, sino porque nosotros tenemos gozo en buscar a Dios y agradarle a Él. Muy bien, hermanos, este es Enoc, amigo de Dios, disfrutaba estar con Dios. Esto agradaba a Dios. Enoc tenía fe. Enoc tenía fe. Ahora la pregunta aquí para nosotros: ¿cómo podemos agradar a Dios? Bueno, aquí la respuesta es: no es por nuestra propia fuerza. Si nosotros queremos agradar a Dios por nuestros propios actos, por nuestras propias conductas, hermanos, esto le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son delante de Dios como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo es que podemos agradar a Dios? La respuesta es por medio de la fe en su Hijo. Vamos a ver qué dice Mateo 17:5. Mateo 17:5. Vamos a ver cómo Dios ama a su Hijo. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, o sea, Jesucristo, una nube de luz los cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan. En este momento estaban en el monte cuando Jesucristo se transfiguró. Y dice la palabra de Dios: y aquí una voz desde la nube
vino una nube y una voz que decía, era Dios, hermanos, que les decía a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los apóstoles, les decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Cómo es que podemos agradar a Dios? Oyendo la palabra de Jesucristo, oyendo los mandamientos de Jesucristo y poniéndolos por obra. Es así como nosotros podemos agradar a Dios, por medio de Jesucristo, por medio de Él, por medio de su sangre. Nosotros somos salvos. Quien crea en el Hijo agrada a Dios, pero quien no cree en el unigénito Hijo de Dios está condenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 2, 14 al 16. 2 de Corintios 2, 14 al 16. ¿Cómo podemos agradar a Dios si no es creyendo en su propio Hijo, verdad? Porque Dios tiene complacencia en Jesucristo y le dice a los apóstoles, este es mi Hijo, en el cual yo tengo alegría. Cuando yo veo a mi Hijo, dice Dios de Jesucristo, cuando yo veo a mi Hijo, me alegro. Y todo aquel que crea en Él me va a complacer, dice Dios. 2 de Corintios 2, 14. Vamos a ver qué dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos triunfar delante de Dios? Por medio de Jesucristo. Dice el versículo 14, luego dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vean, hermanos, hay un olor que emite la palabra de Dios. Hay un olor que es agradable a Dios, que está aquí en la palabra. Pero recordemos que la misma palabra es Jesucristo. Por eso se le dice el verbo hecho carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, sube un olor a Dios que es agradable. Imagínense algo, hermanos, que a usted le gusta oler. Por ejemplo, yo cuando voy a la casa de mi tía, de la mamá de Sergio, paso por un lugar donde hay flores. Y en la noche, hermanos, cuando paso, es un olor tan agradable. Es un olor que te puedes quedar ahí mucho tiempo oliendo el aroma que sale de esas flores. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, sale de nosotros un olor, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Sale un olor que llega a Dios y le es agradable. Vamos a ver qué dice el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor, no de nosotros, sino de Jesucristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que la única forma de elevar un olor grato a Dios, algo que agrade a Dios, es por medio de Jesucristo. Por eso los que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador y como el Hijo de Dios, no sube un olor grato a Dios, sino un olor de muerte. Todavía no han venido a vida. Pero si usted cree en el Hijo, hermanos, agrada a Dios esa fe, hermanos, no nosotros, esa fe en el Hijo, porque el Hijo murió en la cruz. Por eso en el Apocalipsis dice, tú eres digno de abrir el libro y sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda lengua, de toda nación y de todo linaje. Ahí está, hermanos. Enoc tenía fe.
En ese entonces no había venido Jesucristo. Pero seguramente, hermanos, Dios le reveló a Enoc que no era por sus obras, sino que el único que lo justificaría era Dios. Amén. Un consejo para caminar con Dios. Vamos a ver un consejo para caminar con Dios, hermanos. Recuerden que la predicación es Génesis 5, caminando con Dios. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Proverbios 3:6. Dice la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos. Es lo que hacía Enoc, hermanos. Lo reconocía en todos sus caminos. Si le iba bien, decía: estoy en manos de Dios. Si le iba mal, decía: estoy en manos de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Dice la palabra de Dios: y Él enderezará tus veredas. O sea que si le reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, aunque nosotros seamos torpes, la Biblia nos enseña que Dios nos va a encaminar por el camino adecuado. Va a enderezar nuestros caminos, nuestros pasos. De tal manera, hermanos, que si nosotros tenemos planes hacia el futuro, digamos primeramente Dios, porque eso es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Amén. ¿Quiere caminar con Dios? Caminemos por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a Génesis 5, 25 al 27. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años fue lo que vive Matusalén, el hombre que vivió más en la tierra. Matusalén, 969 años, ¿sí? Y murió. Y dice el 28: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Aquí aparece otro varón, hermanos, que fue un varón de Dios llamado Noé, que quiere decir consuelo o descanso, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, hermanos, los padres de Noé decían: este nos va a sacar del trabajo de nuestras manos, Él nos va a ayudar, a causa de la tierra que Jehová maldijo, por el pecado que habían cometido sus antepasados. En el 30 dice: y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Hasta ahorita el que ha vivido menos de los que mencionamos, 777, Lamec. Vamos a terminar 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Espero esta predicación, esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, hermanos. Dios nos conceda caminar con Él por medio de su Espíritu Santo. Dios nos dé misericordia para que podamos buscarle. Recuerda, hermanos, que no buscamos a Dios porque nosotros seamos buenos, sino la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel varón al cual llamas a tu presencia. ¿Sí? Cuando buscamos a Dios no es porque nosotros queramos, sino porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Esta fue la enseñanza. Génesis capítulo 5, caminando con Dios. Un saludo a todos. Dios les bendiga.